Cada área tiene requerimientos diferentes de intensidad de iluminación. Verdadero. Si el equipo fijo tiene patas, debe estar a por lo menos 2 pulgadas 5 centímetros del piso. Falso. Las autoridades reguladoras locales consideran que un apagón es un peligro para la salud. Verdadero. La EPA crea los estándares nacionales para el equipo de servicio de alimentos que tienen contacto con los alimentos. Falso. ¿Qué artículos necesitan en una estación lavado de manos? Agua corriente, caliente y fría. Jabón, un medio para secarse las manos. Bote de basura. Letrero que diga a los empleados de que tienen que lavar las manos. ¿Qué artículo necesita una estación para lavado de manos? Agua corriente, caliente y fría. Jabón, un medio para secarse las manos. Bote de basura. Letrero que diga a los empleados que tienen que lavarse las manos. Relacione el término con su definición. Nota: algunas definiciones no se usarán. Espacio de aire. A. Reflujo. D. Conexión cruzada. F. Válvula rompevacío. C. Y aquí está abajo lo que está hablando. Un espacio de aire se separa una salida del agua segura de una fuente de agua potencialmente contaminada. B. El reflujo de aguas negras del desagüe del piso de un establecimiento. Dispositivo que previene el retrocinaje. D. Flujo universo de contaminantes mediante una conexión cruzada que va a un suministro de agua potable. E. Medida de la intensidad de iluminación. F. Una conexión física entre agua segura y agua sucia. G. Cubierta protectora para las lámparas. La pregunta es: relacione el término con su definición. Nota: algunas definiciones no se usarán. Solo se usa la A, espacio de aire, que dice un espacio de aire que separa a una salida del agua segura de una fuente de agua potencial contaminada. Se usa la D como reflujo. Flujo universo de contaminantes mediante una conexión cruzada que va al suministro de agua potable. Se usa la C como válvula rompeespacio. Dispositivo que proviene del retorsionaje. Vamos a la siguiente página. 2 y 3, aquí están las respuestas que acabamos de leer. Las estaciones para lavarse las manos necesitan los siguientes artículos. Las estaciones para lavarse las manos necesitan los siguientes artículos: agua corriente, caliente y fría. Jabón, un medio para secarse las manos. Bote de basura. Letrero que diga a los empleados que deben lavarse las manos. Las respuestas son A, D, F, C. Lo mismo que leímos. Al parecer no está tan difícil el agarrón. Limpieza y sanitación en un fregadero de 3 compartimentos.
Ponga en orden correcto los siguientes pasos para limpiar, sanitizar objetos en un fregadero de 3 compartimentos. 4. Sanitice los objetos en el tercer compartimiento. 5. Deje que los objetos se sequen al aire en una superficie limpia y sanitizada. 3. Enjuague los objetos en el segundo compartimiento. Y este sería el D. Enjuague, raspe, remoje los objetos antes de lavarlos. Y el E2, técnicamente el D no tiene nada. Lave los objetos en el primer compartimiento. Vamos a leer esto otra vez, que está extremadamente complicado. Limpieza y sanitación en un fregadero de 3 compartimentos. Ponga en orden correcto los siguientes pasos para limpiar, sanitizar objetos en el fregadero de 3 compartimentos. Dice A. Sanitice los objetos en el tercer compartimento. Solo estarían poniendo como 4. Entonces el 1 es, el 1 sería: enjuague, raspe, remoje los objetos antes de lavarlos. Esto es un rompecabezas. Ese es el primero. El 2 sería: lave los objetos al primer compartimiento. 1. Enjuague, raspe, remoje los objetos antes de lavarlos. 2. Lave los objetos en el primer compartimiento. 3. Enjuague los objetos en el segundo compartimiento. Es el 3. Y el 4 es: sanitice los objetos en el tercer compartimiento. Y el 5, deje que los objetos se sequen al aire en una superficie limpia y sanitizada. Ay Dios, que Jehová tenga misericordia de mí. Aquí están las respuestas. A leer las respuestas por si acaso. Las superficies que tienen contacto con alimentos se deben limpiar, sanitizar en los siguientes momentos, después de usarlas. Las superficies que tienen contacto con alimentos se deben limpiar, sanitizar en los siguientes momentos, después de usarlas, antes que los empleados empiecen a trabajar con otro tipo de alimentos. Después de haber manipulado diferentes frutas y verduras de TCS crudas, por ejemplo, antes de manipular vegetales de hoja, después de haber cortado melones, después de 4 horas si los objetos se usan constantemente. Equipo que se limpia en su lugar. 2, 1, 6, 5, 7, 3, 4. Estos son los factores que afectan la efectividad de un sanitizante. Lo que afecta la efectividad de un sanitizante: concentración, temperatura, tiempo de contacto, dureza del agua, pH. Las respuestas. Bueno, pero ya se acabó. Página 1 y 2. Estamos regresando. Esa parte es la última parte.
muy difícil. Vamos a leer esto porque también está complicado. Empezar con la calibración de los termómetros. Enjuagar la tabla de cortar prevendría la contaminación cruzada del siguiente alimento que ponga en ella. Falso. Algunos termómetros no se pueden calibrar. Verdadero. El pollo que se mantiene en una temperatura interna de 125 Fahrenheit a 52 centígrados sufre abuso de tiempo y temperatura. Verdadero. Escriba dos maneras de prevenir la contaminación cruzada. 1. Usar equipo diferente para los alimentos crudos y los alimentos listos para comer. 2. Comprar alimentos preparados. Escriba dos maneras de prevenir la contaminación cruzada. 1. Usar equipo diferente para los alimentos crudos y los alimentos listos para comer. 2. Comprar alimentos preparados. Llene los espacios en blanco del termómetro que está a continuación para marcar la zona de temperatura de peligro, ya sea en grados Fahrenheit o centígrados. 41 Fahrenheit y 135 Fahrenheit. Llene los espacios en blanco del termómetro que está a continuación para marcar en grados Fahrenheit o centígrados el intervalo de la temperatura de los patógenos, que los patógenos transmitidos por alimentos se multiplican más rápidamente. 70 y 125. Donde los patógenos se multiplican más rápidamente. 70 y 125. 70 y 125. Sanitice los termómetros con una solución sanitizante para superficies que tienen contacto con alimentos. Sanitice los termómetros con una solución sanitizante para superficies que tienen contacto con alimentos. Sanitice los termómetros con una solución sanitizante para superficies que tienen contacto con alimentos. Use la información que está a continuación para completar la etiqueta de almacenar alimentos. El domingo 3 de agosto, usted preparó ásferas de melón a las 2 p.m. Usó algunas de ellas para una ensalada de frutas y almacenó el resto. Haga la etiqueta para el alimento que almacenó. Usar de fecha, domingo 3, 8-9, las 2 p.m, ásferas de melón. Llene los espacios en blanco. Escriba la palabra correcta en los espacios en blanco. Almacene los alimentos a por lo menos 6 pulgadas, 15 centímetros del piso. Almacene la carne, las aves y los mariscos crudos abajo de los alimentos listos para comer. Compre los alimentos a proveedores aprobados y con buena reputación. Los alimentos TCS listos para comer y que se preparan en el establecimiento no pueden almacenarse más de 7 días. Almacene los alimentos. Dice actividad del examen 5. El trayectorio de los alimentos, compra, recepción y almacenamiento. Almacene los alimentos. A un lado de cada alimento, escriba la letra del estante en el que debe colocar. ABC. El estante tiene A arriba, B en medio y C hasta abajo. A, el pastel.
B, carne de res molida. C, aves crudas. El trayectorio de alimentos de preparación. Falso o verdadero. Los refrigeradores fueron diseñados para enfriar rápidamente los alimentos. Dice que es falso. Debe cocinar un pavo entero de manera que alcance la temperatura de cocción de 155 grados Fahrenheit. Falso. El primer paso para enfriar alimentos TCS es enfriarlos a 135 Fahrenheit, a 70 Fahrenheit o 57 centígrados o 21 centígrados en menos de 3 horas. Falso. El pescado cocinado en un microondas debe alcanzar una temperatura mínima de 145 grados Fahrenheit a 63 centígrados. Falso. ¿Cuáles son los 4 métodos aceptables para congelar alimentos? En la refri, debajo del chorro de agua potable a 70 Fahrenheit, en un microondas como parte del proceso de cocción. ¿Cuáles son los métodos aceptables para descongelar alimentos? ¿Cuáles son los métodos aceptables para descongelar alimentos? En la refri, bajo un chorro de agua potable a 70 Fahrenheit. Un microondas como parte del proceso de cocción. ¿Cuáles son los métodos aceptables para descongelar alimentos? Para que se descongelen los alimentos. En la refri, bajo un chorro de agua potable a 70 grados Fahrenheit, en un microondas o como parte del proceso de cocción. ¿Cuáles son los métodos aceptables para congelar alimentos? En la refri, bajo un chorro de agua potable a 70 grados Fahrenheit o un microondas como parte del proceso de cocción. En la última. ¿Cuál es la manera correcta de enfriar una olla grande de chile? Poner un baño de agua con hielo y agitarlo. Agitar el chile con palas de hielo. Meterlo en un abatidor de temperatura blast chiller. El chile también se podría hacer con menos agua de la necesaria. Después de cocinar el chile, se podrá agregar agua fría o hielo para enfriar completamente, así el resto del agua para la receta. Dividir el alimento, cómo enfriar alimentos, cómo enfriar el chile, alimentos. ¿Cómo enfriar alimentos? Dividir el alimento en porciones más pequeñas y usar con los siguientes métodos para enfriarlo. O sea, podría ser cualquier alimento. Poner un baño de agua con hielo y agitarlo. Agitar el chile con palas de hielo. Meterlo en un abatidor de temperaturas blast chiller. El chile también se podría hacer con menos agua de la necesaria. Después de cocinar el chile, se podría agregar agua fría o hielo para enfriarlo completamente, así el resto del agua para la receta. Repetirlo. ¿Cómo enfriar el chile? Ponerlo en un baño de agua con hielo, agitarlo, agitar el chile con palas de hielo, meterlo en un abatidor de temperatura blast chiller. El chile también se podría hacer con menos agua de la necesaria. Después de cocinar el chile, se podría agregar agua fría o hielo para enfriarlo completamente, así el resto del agua para la receta. El trayectorio de alimentos de servicio. Mantenga los alimentos fríos que necesitan control de tiempo y temperatura. Alimentos TCS calientes, verdadero. Mantenga los alimentos calientes que necesitan control de tiempo y temperatura. Alimentos TCS calientes a 120 grados. Vamos a repetir esas preguntas.
Mantenga los alimentos fríos que necesitan control de tiempo y temperatura, alimentos TCS calientes, a 41 grados Fahrenheit, 5 centígrados o menos. Ese es verdadero. Mantenga los alimentos calientes que necesitan control de tiempo y temperatura, calientes, TCS calientes, a 120 o 49 grados Fahrenheit. Falso. Su establecimiento podría mantener la ensalada de pollo a temperatura ambiente si es posible. Tiene un procedimiento escrito que haya sido aprobado y la ensalada tiene una etiqueta que se especifique. Se debe tirar después de 8 horas. Falso. Al mantener alimentos que necesitan control de tiempo y temperatura para servirlos, se debe revisar su temperatura interna cada 4 horas. Verdadero. Abajo de cada ilustración escriba los errores que están cometiendo el mesero y explique lo que debe hacer, lo que debe haber hecho. Está agarrando hielo con las manos. Está agarrando la cuchara, no del manguito, sino la está agarrando de la palita donde se come. Está metiendo el dedo dentro de la taza. ¿Por qué los meseros no deben usar un vaso para sacar el hielo? Los vasos se pueden romper, es la respuesta. ¿Por qué los meseros no deben usar un vaso para sacar el hielo? Los vasos se pueden romper. ¿Cuántos utensilios deben estar disponibles para servir alimentos? Se debe usar un utensilio para cada alimento. La respuesta de agarrar hielo con las manos, agarrar la cuchara del manguito, no agarrar la cuchara de la pala que uno se mete a la boca y meter el dedo adentro de la taza. La respuesta es: se deben usar un utensilio para cada alimento. ¿Cuántos utensilios se deben usar? Se deben estar disponibles para servir alimentos. Un utensilio para cada alimento. Que Jehová Dios me abra la mente. Aquí están las respuestas. El mesero está usando sus manos para poner hielo en un vaso en un vaso. Debería usar cucharón para hielo o tenacillas. Wow, la respuesta es: el mesero está usando sus manos para poner hielo en un vaso. Debería usar cucharón para hielo o tenacillas. Pautas para el servicio. Entre las respuestas. El mesero está tomando la cuchara por la superficie que tiene contacto con los alimentos. Debería tomar la cuchara por el mango. No de la superficie que tiene contacto con los alimentos, o sea, de la palita, está malo. Del mango tiene que agarrarla. El mesero está tomando la taza por la superficie que tiene contacto con los alimentos. Debe llevar los vasos y las tazas en una rejilla o en una bandeja para evitar tocar la superficie que tiene contacto con los alimentos. Estas respuestas están bien eficaces. Vamos a leerla de nuevo. El mesero está usando sus manos para poner hielo en un vaso. Debería usar un cucharón para hielo o tenacillas. El mesero está tomando la cuchara de la superficie que tiene contacto con los alimentos, o sea, de la palita. Debería tomar la cuchara por el mango. El mesero está tomando la taza por la superficie que tiene contacto con alimentos. Debe llevar los vasos y las tazas en una rejilla o en una bandeja para evitar tocar la superficie que tiene contacto con alimentos. Respuesta corta: los vasos se pueden romper o astillas. 2. Se debe usar utensilio diferente para cada alimento. O sea que se pueden utilizar estas dos también. De los meseros, vaso, hielo y toda esa vaina se puede usar. Los vasos se pueden romper o astillar. Se debe usar un utensilio diferente para cada alimento. Y vamos con la última. Dice: sistemas de administración de seguridad de alimentos. El control activo de los gerentes se dedica a prevenir o eliminar los factores de riesgo que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Verdadero. El propósito de un sistema de administración de seguridad de los alimentos es prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Verdadero. Verdadero es la identificación de riesgos es el primer paso
para implementar el control activo de los gerentes. Verdadero. La identificación de riesgos es el primer paso para implementar el control activo de los gerentes. Verdadero. Escriba 5 factores comunes de riesgo responsables de enfermedades transmitidas por alimentos. Los 5 factores de riesgo. ¿Cuáles serán los 5 factores de riesgo? Un espacio de aire que separa A, B, C, D. No, este no es. Técnicamente no están aquí los 5 factores comunes de riesgos responsables de enfermedades transmitidas por alimentos. Intervención de salud que publica la FDA, Administración de Drogas de Alimentos de Estados Unidos. Coloque una X junto a cada información que se deben. Su criterio es una intervención de salud pública de la FDA. 1. Demostración de conocimientos. 2. Controles de salud de los empleados. 3. Controles de alimentos como vehículos de contaminación. 4. Parámetros de tiempo y temperatura para controlar los patógenos. Y el 5. Advertencias, avisos de consumidor. Vamos a repetir, creo que estos son los 5 riesgos de los factores de riesgo. Factor comunes de riesgo. 1. Demostración de conocimientos. 2. Controles de salud a los empleados. 3. Control de las manos como vehículos de contaminación. 4. Parámetros del tiempo y temperatura para controlar los patógenos. Y el 5. Advertencias, aviso al consumidor. ¿Qué significa el cronómetro ACCP? Análisis de peligros y de puntos críticos de control. ¿Qué significa el cronómetro ACCP? Análisis de peligro y de puntos críticos del control. ¿Qué significa el cronómetro ACCP? Perdón, ¿qué significa el cronómetro HACCP? Análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Qué significa el cronómetro ACCP? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Los 5 factores comunes de riesgo que pueden causar enfermedades transmitidas. Aquí están. Es 2 la página. Escriba los 5 factores comunes de riesgo disponibles de enfermedades transmitidas por alimentos. Ojo con esto, que es importantísimo. Los 5 factores comunes de riesgos que pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos son: comprar alimentos a proveedores con seguridad deficiente. Comprar alimentos a proveedores con seguridad deficiente. No cocinar apropiadamente los alimentos. No cocinar apropiadamente los alimentos. 5 factores de riesgo estamos. Mantener los alimentos a temperaturas incorrectas. Usar equipo contaminado. Participar malos hábitos de higiene personal. Los 5 factores comunes de riesgo que mencionamos que pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos son: comprar alimentos a proveedores con seguridad deficiente. Comprar alimentos a proveedores con seguridad deficiente. No cocinar apropiadamente los alimentos. No cocinar apropiadamente los alimentos. Usar equipo contaminado. Usar equipo contaminado. Mantener las temperaturas incorrectas. Mantener las temperaturas incorrectas. Practicar malos hábitos de higiene personal. Practicar malos hábitos de higiene personal. Entrenamiento. Reevaluación.
intervención de salud pública de la FDA. Se deben marcar 1, 2, 3, 4 y 5. HCCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Vive Jehová para siempre, y en el nombre de Jesús, que voy a aprender las preguntas. Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué artículos se necesitan en una estación para lavado de manos? Agua corriente, caliente y fría. ¿Qué artículos se necesitan para una estación para lavado de manos? Agua corriente, caliente y fría. Jabón, un medio para secarse las manos. Bote de basura, letrero que diga a los empleados de que se tienen que lavar las manos. ¿Qué artículos se necesitan en una estación para lavado de manos? Agua corriente, caliente y fría. Jabón, un medio para secarse las manos. Bote de basura, letrero que diga a los empleados de que se tienen que lavar las manos. Relacione el término de su definición. Nota, algunas definiciones no se usarán. En un espacio de aire que se prepara una salida del agua, asegura que una fuente de agua potencial contaminada. Espacio de aire, la respuesta. Vamos a leer sobre las respuestas aquí. Es la D. Flujo inverso de contaminaciones mediante una conexión cruzada que va a un suministro de agua potable. La respuesta es reflujo, nada más D. Y aquí la F, conexión cruzada. Una conexión física entre agua segura y agua sucia. Válvula rompeespacio, la C. Ni entiendo esto. Dispositivo que proviene del retrosifonaje. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, Padre Santo, que pueda entender esto, Señor. Abra la mente, Padre, en el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso, Dios mío, Jesús del cielo, Diosito Santo, que gane este examen, Padre, ten misericordia de mí. Oh, Dios mío, haz como sea tu voluntad, Padre, acuérdate de tu siervo inútil, Señor, que soy bueno para nada, siervo inútil soy delante de tus ojos, Padre, me humillo delante de tu presencia. Ayúdame, Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Deme sabiduría e inteligencia. Dios mío, que la hermana que haya orado por mí, Señor, y me uno a la oración de ella, la oración de todos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jehová, Dios de los ejércitos. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí, Padre. Ten piedad de mí, Jehová. Ten piedad de mí, Jehová, en el nombre de Jesús.